Tengan muy buenos días todos y todas. Nos da mucho gusto recibirles en esta sede central de nuestra Asociación Gnóstica de Antropología. Este día celebramos públicamente por efecto de algo otros motivos que no lo pudimos hacer el 4 de febrero. Celebramos entonces ahora con este tema de reflexión, lo que es el 4 de febrero, el nuevo año de la era de Acuario, y mantenemos entonces ese respeto, esa devoción, y tratamos de honrar el nombre también sagrado de nuestra gurú Litelante, que está ligada estrechamente a la existencia de esta enseñanza y de este movimiento. Así pues, la era de Acuario y la justicia cósmica es el tema que ahora nos ocupa, y vamos entonces a desarrollarlo de la manera más tranquila posible. Dice el venerable maestro en su época, dice: los planetas del sistema solar se reunieron en supremo congreso precisamente bajo la constelación de Acuario. Desde entonces, como secuencia o corolario, empezó la era de Acuario, la nueva era, es decir, el 4 de febrero de 1962. Dice el venerable: un congreso de mundos, tal como acaeció en esa fecha y año, o sea, y a esa hora, no se da todos los días, sino únicamente cuando se inicia una nueva era. Ese congreso sideral sucedió hace 64 años. Tenemos 2006 menos 1962, nos da 64 años. Y ese es el año 1 o el arcano 1. El Padre, con su voluntad suprema, es lo que rige este año también, en el año de Acuario y en el año que estamos, 2006. Hace sus reflexiones profundas y nos penetramos en eso. Dice: es urgente saber que la vida ha iniciado su retorno hacia la gran luz. Esto significa catástrofe. La Tierra pasará por un proceso de desintegración y de reintegración planetaria. Acuario trae terribles cataclismos. Esto lo dijo el maestro Samael aproximadamente hace 60 años, 70 años atrás. No es ahorita, pero es de actualidad tremenda. Estamos dentro del gran ciclo de las transformaciones que se inició el 4 de febrero de 1962. El Apocalipsis es el mensaje de la nueva era. Todo lo que está escrito en el Apocalipsis es para los tiempos del fin. Son para ahora, en estos días. No es un hecho histórico, no es un libro histórico. Es de presencia irrevocable. Y hacemos una idea de cómo está estructurada, dijéramos, en esta matriz zodiacal. Se encuentra, dijéramos, un juego de mundos que se llama Alcione, que se llama las Pléyades. Y estas Pléyades son 7 juegos de soles, 7 sistemas solares que giran alrededor del sol Alcione. El séptimo sol de este juego de mundos es nuestro sol de Ors, nuestro sistema solar. Y aparece definitivamente acá indicado en este punto, entrando obviamente a la era de Acuario. Entró el 4 de febrero de 1962 hasta esta fecha, 64 años, que nuestro sistema solar navega o flota bajo la influencia de la era de Acuario. Y de ahí entonces el viaje del sistema solar en la era de Acuario ha llegado definitivamente a su fin en lo que respecta a la vida de la raza aria sobre la corteza terrestre. Y se reinicia,
Entonces prepara el inicio de la nueva raza que viene después de la catástrofe anunciada. Dice el sistema solar de Ors, en el cual vivimos, viaja alrededor del cinturón zodiacal en más o menos 25.968 años, con 26 años prácticamente. La era de Acuario se, se definen claramente tres etapas. Una en la que estamos en este instante es la edad de hierro, la edad del Kali Yuga, o sea, el invierno de la raza aria. Y obviamente que esto termina inevitablemente en, en las transformaciones internas que habla el maestro. De esta etapa del Kali Yuga debe salir un pueblo escogido, debe salir una élite que va a formar entonces la siguiente etapa de Acuario, que es la etapa donde se desarrolla y trabaja el pueblo escogido, tratando de completar su misión, tratando de complementar el trabajo de la revolución de la conciencia. Y mientras entonces la tierra físico-química se está transformando terriblemente. La siguiente etapa es la edad de oro de la raza coradí. La edad de oro está siempre dentro de Acuario. Tres etapas bien definidas, obviamente, dentro del proceso de la era de Acuario. Este viaje del sistema solar ya inicia alrededor de todo el cinturón zodiacal, esta gran matriz zodiacal, en donde está depositada el sistema de las Pléyades, el sistema de 7 soles o 7 sistemas solares. Dentro de esto, obviamente, en nuestro sistema solar de Ors y específicamente en nuestro planeta Tierra, es figura central en este proceso histórico, en este proceso que estamos estudiando. De hecho, frente a la era de Acuario, en ese momento y en estos momentos se encuentra eh, la constelación de Leo. Ahora estamos analizando esto, dice el venerable maestro. El hecho de tener frente a frente la constelación de Leo nos invita a pensar, Leo, el león de la ley, y ahí viene el tema del sale al encuentro de la humanidad de Acuario para hacer justicia y cobrar de una vez por todas el karma mundial. Nosotros debemos comprender esto que está ocurriendo y lo que dice el maestro de una manera muy serena. Sabemos lo que se tiene que hacer y el maestro nos lo indica. Dice, Leo es terrible. Leo, león de la ley, el signo zodiacal de fuego. El trono solar hará ciertamente llover fuego sobre la tierra. Entonces se cumplirán las profecías tal como están escritas. Así como decía Pedro, y todas las horas que en él hay serán quemadas. El fuego de la tierra. Indudablemente ahora hace falta menos explicación cómo este fuego caerá del cielo a través de las fatídicas bombas nucleares y de esta tercera guerra mundial que pronto, más pronto que tarde, iniciará y acabará con miles de millones de seres humanos. Tenemos que enfrentarlo. Dice el venerable, yo quiero decirles que esta vez estamos hablando sobre las leyes de mecánica celeste. La mecánica celeste, si la mecánica celeste no existiera, tampoco existiera el orden de los mundos. Si la mecánica celeste no existiera, el cosmos todo terminaría en una catástrofe. Un poco de aclaración, la mecánica celeste es la rama de la astronomía y la física que estudia los movimientos y las interacciones gravitacionales de los cuerpos celestes. Utiliza la mecánica clásica, principalmente las leyes de Kepler y las leyes de gravitación universal de Isaac Newton, para predecir
órbitas, trayectorias y movimientos celestes. Ahí. Entonces, la explicación amplia que el venerable maestro dio sobre la presencia de un planeta enorme que le llaman Barnard 3 o que Hercólogos, le llamó el maestro Samael, y que pertenece obviamente al sistema solar vecino, al sistema solar de Tilo. Ese cumple una misión en esta transformación de la corteza terrestre. La mecánica celeste, en mecánica celeste de Hercólogos, obra de cuando en cuando. Él ayuda, dijéramos, a verticalizar los polos. Él es una pieza de una gran máquina. No hay ningún invento ni ninguna improvisación en este instante. De hecho, sabemos perfectamente que esto es al final lo que transforma la fisonomía del planeta Tierra. Nuevos continentes surgirán y otrora descansan bajo las aguas de los océanos, y al ponerse en contacto con la luz del sol germinarán milenarias semillas que ahí se encuentran. Así pues, dice, agoniza la tierra, la tenemos sometida a torturas muy largas y espantosas, y morirá, terminará con un gran cataclismo, dice el venerable, cuando los ejes de la tierra se verticalizan. En este sentido, digo, a veces, ustedes ven ahí, pues sí es cierto que la tierra está inclinándose cada vez más hacia el este, y el polo de hecho está inclinado. Pero Hercólogos no lo regresa de nuevo al polo porque no pasaría mucho, sino que lo que hace es pasar el polo norte hacia el este y obviamente que hace un giro espantoso y los lechos de los mares cambian su lugar, buscan un nuevo ángulo, un punto de reposo. Y los continentes que existen fuera de las aguas pasan bajo del fondo de los océanos. Esto sí transforma la cosa. Dice el venerable, obviamente muchos se reirán diciendo, y esto se ríe aquí dentro del movimiento, no afuera. Sobre todo, sobre esto del fin del mundo se ha hablado mucho. ¿Y qué? Pedro mismo, el apóstol, se adelantó diciendo que por estos días mucha gente inicua y perversa dirían, ¿dónde está el cumplimiento de tu profecía sobre su venida? Si todo permanece como en los días de nuestros primeros padres, ¿dónde está? Entonces dice el venerable, la gente nunca acepta la cruda realidad de los hechos hasta que los tiene encima. La gente siempre busca una escapatoria para eludir, busca evasiva. Creen siempre que pueden seguir como están hasta que viene el fracaso. Luego dice el venerable, nos da una esperanza. En los momentos precisos en que nos encontramos ante los tiempos del fin, ante la catástrofe inevitable, ante el fuego flamígero y ante el agua y ante los huracanes, se hace necesario, se hace urgente, se hace inaplazable agarrarnos a ese único madero de salvación que es el Cristo interior, el Cristo íntimo. Dice, entre los aztecas, él es Quetzalcóatl. Entre los antiguos egipcios, él es Aurus, el espíritu divino que Isis, la madre divina, lleva en sus brazos. En todo caso, es el único madero de salvación. Pero no hay que buscarlo jamás fuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Mis queridos hermanos y hermanas, hay que aprender necesariamente a meditar para hacer contacto con nuestro madero de salvación, con nuestro Cristo íntimo, no afuera, no en ninguna forma religiosa, no en ninguna institución, sino aquí y ahora dentro de nosotros. Eso es claro que el maestro Samael lo explicó detalladamente en toda su obra.
Continúa y dice, ha llegado la hora de reflexionar sobre nuestro propio destino. Necesitamos difundir la luz de la revolución interior para disipar las tinieblas de este mundo. La hora que vivimos es crítica, difícil, y ya no hay remedio. No hay remedio, dice el maestro. Ahora no nos queda sino una sola cosa: divulgar la quinta verdad para que el error retroceda, practicar los valores del ser y enseñar sus ventajas a través de la práctica. Y eso es lo que nos tiene ocupados en la Asociación Gnóstica de Antropología. Eso queremos servir siquiera en estos últimos tiempos. Hace otra reflexión y otra afirmación terrible. La simbología esotérica oculta para representar el momento actual pone un gran reloj, el reloj de arena que está quieto, no anda, como indicando pues que los tiempos se han cumplido. Junto al reloj, un esqueleto con su guadaña, él representa a la muerte. Así pues, los tiempos se han cumplido. El principio del fin de esta raza aria comenzó exactamente en la constelación de Acuario. Llevamos 64 años del principio del fin. Fue entonces cuando el Sol reinició su marcha junto con todos los mundos del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Vean las reflexiones. Son de actualidad. Y dice entonces, reflexionad en esto, profundizad. Ciertamente esto que estoy diciendo tiene un viso de tragedia, pero es que no quiero desaprovechar ni un instante para llamaros la atención. Es necesario que viváis en estado de alerta, sobre todo en estos tiempos difíciles. Está dando las tareas, está dando lo que debemos hacer. Estamos en esa tremenda edad, estamos en la época de la gran degeneración, estamos en la época horrible del Kali Yuga. Dice el venerable y continúa, dice, hoy solo me limito, a mis caros hermanos, a recordar que nos preparamos para un gran cataclismo, de modo que quienes quieran engrosar las filas del ejército de salvación mundial, vengan con nosotros. Aquellos que nos sigan serán sacados de la zona de peligro en el momento preciso, adecuado, indicado por la gran ley. No es invento de nadie, por la gran ley de la justicia cósmica. Estamos pues en esa tremenda edad. Estamos en la época de la gran degeneración, en la época horrible del Kali Yuga, reitera el maestro. Se necesita una transformación de la tierra y del hombre, pero esta transformación solamente es posible mediante un gran sacrificio. El sacrificio que es físico de la tierra y sacrificio nuestro interno. Mediante un gran holocausto debe ocurrir dentro de nosotros también. Un pequeño grupo será salvado para que sirva de semillero para la futura sexta raza. Solo de un grupo fuerte y regenerado podrá salir la nueva raza. Dichosos aquellos que son seleccionados como semilla. No es nada fácil. No es nada fácil. Y continúa el maestro en sus disertaciones y dice, la humanidad ha rasgado 6 sellos del Apocalipsis de San Juan y que solo falta el séptimo. Lo dijo hace mucho tiempo, muchos años. De manera que los hermanos deben levantar grupos por todas partes, trabajar febrilmente por la difusión de la enseñanza gnóstica, difundir la doctrina por todas partes, tener sus locales propios, dice el venerable. No se formen muchas ilusiones. Nuestros hermanitos, pensando que hay algún lugar seguro. No hay lugares seguros por ninguna parte. Así lo dice. Los terremotos y maremotos se intensificarán terriblemente y eso será espantoso. La radioactividad infectará toda la atmósfera
y en su día y en su hora olas majestuosas nunca antes vistas golpearán las playas y del fondo de los océanos brotará un sonido extraño. Eso viene. Y hemos visto un poquito sobre eso, pero no son esas las olas monstruosas. Hay más, ¿no? Hay más. Pero hay que esperar a que el séptimo sello sea rasgado para que se complete la transformación de la humanidad. Dice el venerable: gente que ya no tiene ningún interés en las ideas solares, no sirven ciertamente para los propósitos del sol espiritual. La humanidad degenerada debe ser destruida para detener el mal de este mundo. Y eso es lo que va a hacer el sol. El sol, Dios, destruirla y crear una nueva raza en continentes nuevos que surgirán del fondo del mar. Yo estoy Estamos aquí repitiendo las palabras del Avatara, porque no hay que hacer ilusiones. La posibilidad de ser escogido depende de cada uno de nosotros, depende del sacrificio, del trabajo interior que haga cada uno de nosotros. Y no se lo van a vender en otra parte, y no se lo van a dar con pequeñas cuotas y todo eso. No, no. O véngase conmigo que yo tengo la llave. No, esa es mentira. Tu llave es su propio trabajo interior. Y del venerable: de manera que los tiempos terminaron. Pero si nosotros aprovechamos lo que queda antes de la destrucción, un poquito de tiempo que nos resta, podemos convertirnos en hombres solares. Bueno, él dice así, porque no lleguemos a hacer tal cosa, pero hay que rebuscarse, ¿no? Hay que trabajar y dejemos que la ley suprema al final defina con cada uno de nosotros. Pero hay que trabajar. En eso estamos y por eso, esa es la razón del por qué estamos haciendo este trabajo. No, no nos, nos inspira otra razón, sino estas palabras que el maestro Samael nos está diciendo. Y hace una gran reflexión el Avatar en aquel tiempo. Y decía: necesitamos libertarnos del vano intelectualismo. Es necesario cultivar por medio de la meditación profunda las facultades superiores latentes en nuestro sistema glandular. La gnosis no es una teoría, ¿no? Y no es un adorno que lo podemos tener colgado en una pared, con un diploma o algo así. No, es mística trascendental del ser, convivencia propia interna muy profunda. Dice: con la iniciación de la era de Acuario surge una revolución total contra el razonamiento subjetivo y contra los afanes insaciables de posesión de riquezas materiales de este mundo. Vean esa afán de posesión lleva a las instituciones gnósticas a dividirse por intereses egoístas absurdos. Quieren tener parte de un mundo condenado a desintegrarse. Mientras más tienen, se sienten con mejor poder. Y descuidan su trabajo interior porque lo descuidan, obviamente. Son engañados por el ego. Son víctimas del yo fariseo. Debemos de tener mucho cuidado. Y habla, dice: y maestro, aquí dentro de mí está el quinto de los siete. Y sobre esto del quinto de los siete, en este tema, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes esta reflexión. Y nos vamos al libro de Si hay diablos, si hay infiernos, si hay karma, del maestro Samael. En el círculo el tercer círculo dantesco, hay esta parte que la pueden estudiar más a fondo. Aparece como figura central del Apocalipsis 20 este ángel con la llave del abismo. Dice que es un enviado celestial que baja del cielo con una gran cadena para apresar a Satanás y encerrarlo en el abismo durante 1000 años. Ustedes saben que quien hizo eso fue el divino Samael.
¿Quién es entonces este ángel que baja? Eso es lo que quiero ustedes reflexionar a fondo. Vean esta estatura espiritual de los seres que fundaron este movimiento, ¿no? ¿Quién es ese ángel? Él mismo dice, porque le hacen una pregunta, en el tercer círculo de Venus están los glotones y bueno, y toda la cosa de las comelonas y de las orgías. Y le hacen esa pregunta, ¿cómo es ahí? Y el maestro responde, señores, señoras, al escuchar esta pregunta viene a mi memoria aquellos tiempos de la juventud, hablando de su juventud. Entonces yo también concurrí a las grandes festines donde brillaban en medio del bullicio y de la fiesta noches de borrasca y de orgía que solo dejaban amarguras, remordimientos de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa ahí. Ya. Después de una de esas fiestas, fui llevado al tercer círculo dantesco, absolutamente consciente, vestido con mi cuerpo astral. Me senté a la cabeza de la mesa fatal en la fiesta de los demonios, en ese círculo dantesco. Dice, la mesa estaba llena de botellas de licor, viandas inmundas, muy especiales para glotones. En el centro de aquella mesa había una gran charola sobre la que resaltaba una cabeza de cerdo. Horrorizado ante aquel festín macabro, horripilante, miraba con dolor el lugar de la orgía. Una experiencia consciente en el tercer círculo dantesco. Pero ocurrió algo, ustedes lo van a leer ahí. De pronto todo cambió. Mi real ser divinal, el íntimo, aquel ángel del Apocalipsis de San Juan que tiene en sus manos la llave del abismo, agarrándome fuertemente por un brazo, me arrancó de aquella sala como por encanto y arrojándome sobre una blanca sábana mortuoria que ahí había sobre el asqueante piso lleno de lodo, con una gran cadena me azotó a tiempo que me decía, le pegó una buena de esa, que pegue el papá. Y así que innova, corrige y dice, tú eres mi bodhisattva, mi alma humana y te necesito para entregar el mensaje de la nueva era de Acuario a la humanidad. ¿Me vais a servir o qué? Entonces yo dije, compungido de corazón le respondí, sí, Señor, te serviré. Estoy arrepentido, perdóname pues. Y al fin, después dice, así fue como yo dejé esos vicios y esas cosas, asistir a ese tipo de fiesta. Y el cuerpo físico, así fue como se dedicó y eliminó esos yoes. Pues con esa ayudita y con la cadena esa, pues algo, el Padre un poco le ayudó, ¿no? Ojalá si fuera el de nosotros y nos le diera un chancecito de eso. ¿Entiendes? Vean la calidad. Estoy llamando la atención de ustedes porque nosotros leemos las cosas y no nos interesa. Ese era Samael, el ángel que bajó con la cadena y que tenía como misión atrapar a Satanás y amarrarlo por 1000 años, y eso lo hizo. Pero no solo eso, sino que la otra figura central, que al final se junta la ley y la fuerza para formar este movimiento, es esto que el maestro dice. Y vi otro ángel que subía, este es el Apocalipsis 7, que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Quién dijo eso? Lo dijo entonces literalmente el ser, el Padre, el gran ser. Dice el maestro,
El Bodhisattva de Axel, que tiene el sello del Dios vivo en sus manos, está ahora reencarnado en el siglo XX, hace años, ¿no? Tiene cuerpo femenino y es un especialista maravilloso de los estados de Ina. Su nombre sagrado no lo debe divulgar, pero ya lo dijo ahí. A nosotros ya sabemos. Dice, en su última existencia, Itelante nació un 6 de octubre de 1920 en Antioquía, Colombia. Llevó el nombre profano de Arnolda Garro de Gómez. Dedicó su vida hasta el último día de esta existencia para hacer florecer la gnosis de todos los tiempos, la doctrina de su amado esposo, quien encarnó en su humana personalidad al quinto de los siete, Samael aún peor, tal que avatara de la era de Acuario. Vean ustedes los dos seres que formaron este movimiento, ¿no? Vean ustedes en el Apocalipsis, en la historia, cuán importante es la jerarquía divina que ellos representaban. La gurú Litelantes trabaja anónima y silenciosa en el palacio de los señores del karma, dice el maestro. Esta dama adepto es un alma gemela del venerable maestro Samael Aún Beor. Y a través de innumerables reencarnaciones ha sido siempre la fiel compañera del maestro. Dice el maestro Litelantes, como siempre, fíjate, estuvo a mi lado soportando pacientemente todas esas sandeces de mis tiempos de bodhisattva caído. Lo esperó ahí más o menos 10,000 años a que se levantara, ¿no? 10,000 años. La venerable maestra Litelantes está ligada estrechamente a la quinta raza aria desde el principio de esta raza. El alma de la venerable maestra estuvo ligada históricamente al alma humana del venerable maestro Samael, encarnándose en diferentes cuerpos, en diferentes cuerpos femeninos para asistirle en su gran misión de encarnar al final de los tiempos a su padre Samael, gran avatar de la era de Acuario. Menudo trabajo, el de ese ángel, menudo trabajo. ¿Y cómo está ligado a nosotros? Es algo bien interesante. Nosotros a veces vemos las cosas o no percibimos, pero no tiene oídos para oír. Yo le hago esta relación, cómo está ligada la maestra a la era de Acuario y a la historia misma nuestra. Entonces, esta es la relación de los años que cumple la era de Acuario y los años que cumple cuando ella terminó su labor. No fue una labor, dijera, no fue un acto inconsciente, algo premeditado. Y ustedes ven desde 1999, cuando ella cumplía un año, el 5 de febrero de 1999, empezó esa relación, cumple un año y cabalísticamente siempre da uno en la era de Acuario y un año ella. Y así van ustedes a ver hasta ahora, porque 2026 menos 1962 da 64. Y eso es uno al final. Y cumple 28 años de haber terminado su labor en ese cuerpo físico, la venerable maestra, y nos da el número 1 siempre. Y si lo ven, ahí se los dejo de tarea para que lo hagan. No vamos a dar aquí una tabla ahí, porque ya les doy la clave para ir experimentando eso. Y el otro año será lo mismo. Y eso nos demuestra, de hecho, que no estamos solos, que todo se planificó, que si tenemos oídos para oír y ojos para ver, vemos a la presencia de la gran maestra y de los maestros con esa gran estatura de espiritual que formaron esto. Por eso dice él, ciertamente la gnosis viene a llenar una necesidad en esta era del Acuario. En nombre de la verdad, debo decirles a ustedes que la nueva era empezó exactamente el 4 de febrero de 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde. Los mandan y no mandan a cualquiera. Vean ustedes la estatura espiritual, la jerarquía divinal que venía a encarnarse en la tierra en estos cuerpos que nosotros
¿Cuál es la misión? Dice, en el mensaje de Acuario dice, entregar ese mensaje de aclaramos la doctrina secreta de nuestro adorable Salvador. Amamos intensamente a la pobre humanidad doliente. Ya advertimos, que es lo que hicieron desde la llegada, advertimos a la humanidad de la tierra por la hora apocalíptica que nos hallamos. Pero igual, como al ego eso no le importa, el ego no le interesa. Ahí estamos súper divertidos con las cosas que nos dan y los chistes en una cosa y de ahí pasamos viendo y no nos interesa reflexionar. Por eso es que yo les hago la invitación formal desde esta tribuna, desde este medio, a que practiquemos colectiva e individualmente la meditación. El maestro es tan, pero tan bonancible que dice, aunque sea 5 minutos al día. Y no nos pide 2 horas, 6 horas, así como el Buda, no, aunque sea 5 minutos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es de reflexionar a fondo sobre esto. Porque dice, vivimos en los tiempos del fin del Kali Yuga, en el invierno de nuestra raza. Los fenómenos naturales son cada vez más devastadores. ¿Les parece a ustedes eso? El karma de esta humanidad está generando todos los fenómenos que han de abatirnos hasta que la humanidad desaparezca y la faz de la tierra sea transformada. Estamos en ese proceso. Y dice el venerable, necesitamos purificar nuestra propia luz para que la gran luz nos salve de acuerdo en la gnosis, de acuerdo con la gnosis. Porque la gnosis es la sabiduría del ser, es la ciencia trascendental del ser. El que alcance la gnosis de este misterio renunciará a este mundo y las cosas que hay en él. Fíjense que es visible cuando se lee esta cosa y como nosotros dijéramos, nosotros como los que se expresan de ser dirigentes y grandes guías y todo eso, están peleándose por cosas de este mundo. Están y cada vez quieren más y quieren más escrituras y más propiedades y démelas a mi nombre y todo eso. ¿Qué les pasa? ¿A quién entonces están estudiando? ¿La obra de quién? Porque ya no es lo que dice Samael, ni es lo que dice Jesús de Nazaret. Y al final dice él, la gnosis iluminará la conciencia y libertará a los oprimidos. El que oprime es el ego, el que oprime es el yo psicológico. Y al final con la gnosis eso se elimina y terminará libertando nuestras conciencias. ¿Pero qué? Es necesario acción intensiva, como lo que ahora estamos haciendo. No bastan las nobles intenciones, se necesita actuar y eso, precisamente eso, es lo que debe hacer los gnósticos revolucionarios, actuar. No se trata de dar cuentos, no se trata de teorizar, de conceptualizar sobre algo, hay que actuar. Me dice mi real ser interior profundo es el manú de la quinta raza raíz. Por lo tanto, estamos formando en estos momentos al núcleo humano que servirá para la formación de esa futura gran raza, una nueva cultura y una gran civilización solar, la que viene en la edad de oro, futura raza. Pero aquí cualquiera de los aquí presentes y los que están oyendo y viendo este video, cualquiera puede ser eso. Depende de su trabajo interior, depende de su dedicación. Depende entonces cómo se defina en su obra. Y todavía dice, aquellos que trabajen sobre sí mismos, aquellos que sepan aprovechar el callejón que ahora estamos abriendo, serán llevados a otros mundos, a otro planeta del espacio antes de la catástrofe final. No, hombre, sería excelente una vacación, ¿verdad? Bonita. Aquellos que por sus méritos no perezcan en la gran tragedia serán salvados. Y no me refiero a la salvación meramente física,
sino también a la espiritual. Tendrán oportunidad de continuar su trabajo en otro lugar, pero hay que estar trabajando aquí, donde hay que ganárselos aquí y ahora, aquí, hay que ganar. Y no hay otra forma de convertirse en ese pueblo selecto, que no sea el trabajo sobre sí mismo. Lo reiteraron muchísimo los maestros, hicieron mucho énfasis en eso. Y hasta anunciaron esto que les vuelvo a repetir yo, hasta la saciedad lo hemos visto. En vísperas de la gran catástrofe, un grupo de hermanos trabajaremos en brigadas para sacar de entre el humo y las llamas a aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos. No es otro el requisito, no es otro. No es que yo estoy con aquel fulano que dice, no, es que yo en aquel grupito dicen que allí, no, es trabajo sobre sí mismo, usted solo, en su intimidad dentro de la meditación. Si quiere, bueno, aquí estamos nosotros asociados, pero debe de tener, nosotros debemos disponibilidad total al silencio y a la quietud de la mente para vernos a sí mismos tal como somos. Dice, estamos formando un ejército, no una escuelita, no una secta más. Es un ejército de hombres y mujeres valientes que trabajan en el despertar de su conciencia. Los que trabajen y sean dignos de ser llevados a un nuevo éxodo serán salvados de la gran catástrofe. Ahí está, serán salvados. Eso es lo que Avatar ha dicho. Eso es lo que ha dicho. Ahora dice también y reitera, ahora más que nunca debemos comprender el cuerpo de doctrina. Se hace necesario trabajar en forma intensiva con los tres factores de la revolución de la conciencia. Educar nuestro carácter, corregir nuestros errores, practicar la meditación. Aquí, miren, guardan esta tarea. ¿Verdad? Educar nuestro carácter, corregir nuestros errores, practicar la meditación. Es necesario, pues, el sacrificio por la humanidad, estar dispuestos a trabajar por nuestros semejantes, a cooperar por lograr el bien común. Así nos preparamos para la siguiente etapa después de la catástrofe. Hay que amar a la humanidad doliente. Y así terminamos esta reflexión de este tema, porque nosotros año con año hemos venido estudiando esto. Año con año venimos reiterando cómo esta humanidad tiene un chip de autodestrucción en primer lugar. Las bombas atómicas están en la órbita y eso lo decía el maestro Samael. Y caerán inevitablemente sobre esto, matando a millones, a miles de millones de seres humanos. Y dice que los que quedan vivos envidiarán a los que se murieron por la etapa terrible que queda del invierno nuclear. Es algo que no tiene una comparación en la historia de la raza, la historia de la tierra, de todas las razas. La destrucción de la raza aria es algo único y por eso dice el venerable maestro que grandes misiones de otros mundos llegarán y están llegando a la tierra, cerca de la tierra, porque necesitan filmar y grabar un fenómeno que no se va a ver tan fácil en otro lugar. Necesitan tener un archivo para ver cómo se destruye el ego, porque hermanos y hermanas, en la raza aria se acaba entonces el experimento solar. Y luego ya la vida inicia su viaje de regreso hacia la luz. Ya la raza coradí no será física, sino etérica. Y las otras razas también serán entonces astral y mental, para luego fundirse en el origen, que es el absoluto. De eso también hemos hablado en trabajos de antropología gnóstica. Llegamos hasta aquí. Espero entonces que sigamos en la dinámica de esta reunión, de este convivio. Tenemos en esta sede central San Miguelito
Luego entonces de un pequeño receso, ¿no tienen alguna pregunta? Viene entonces la parte cultural, artística, que vamos a presentarles para terminar esta actividad. Muchísimas gracias. Les doy las gracias en nombre de los maestros y agradezco a su real ser interior profundo que los impulsó y movió sus humanas personalidades para estar aquí presentes.